tenemos la presencia del maestro Mario Hernández Sánchez. Mario Hernández Sánchez, quien abordará el aprendizaje esperado, calcula áreas de triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas. Maestro Mario, bienvenido a este trayecto formativo y de antemano le agradecemos su valiosa participación en este espacio académico que pues sabemos de antemano que habrán grandes aportaciones. Quiero permitirme leer alguna semblanza académica del maestro Mario Hernández Sánchez, quien es licenciado en Educación Media con especialidad en Matemáticas de la Escuela Normal Superior de México. Tiene la maestría en Didáctica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con 26 años de servicio en distintos niveles educativos. Es organizador, promotor, entrenador, evaluador, diseñador de examen de Olimpiadas de Matemáticas en la OMAPS y en la OMEP. Ha sido ponente y tallerista en congresos estatales y nacionales en la ANPM, en la Sociedad Matemática Mexicana y en RELME. Es organizador de cursos, talleres y foros y reuniones de cultura matemática en el estado de Querétaro. Matemáticas curriculares, olimpiadas de matemáticas, ferias y concursos y exposiciones. Es miembro de la Academia Estatal de Matemáticas de Querétaro y autor de 3 cuadernos de trabajo para el desarrollo de un proyecto del PLM, Find Math. Gracias, maestro Mario. Pues tiene usted aquí el espacio de compartirnos las ideas sobre el aprendizaje esperado que ya mencionamos. Es de usted el espacio. Adelante, maestro Mario Hernández Sánchez. Muchas gracias, compañero maestro Pedro Anselmo. Muchas gracias al Comité Ejecutivo Nacional que preside el doctor Higinio de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas por esta invitación y por esta oportunidad de volver a compartir algunas experiencias. Y digo volver a compartir porque ya tuve la oportunidad hace algunas semanas de compartir con ustedes un aprendizaje esperado. Probablemente hay alguien aquí, si se empiezan a hacer, significa que ya sé quiénes estuvieron antes y dicen, ay, bueno, pues aunque sea el Mario. Mi nombre es Mario Hernández, actualmente resido en el estado de Querétaro, aquí mismo trabajo, y siempre entiendo en donde no me llaman, bueno, donde me llaman y donde no me llaman en relación a la enseñanza de la matemática. Y el día de hoy estoy aquí con ustedes para compartir una serie de secuencias didácticas, más bien una secuencia didáctica que ha ido evolucionando a lo largo de mis 26 años de servicio. Uno empieza a dar clases cuando egresa de la normal y empieza a querer que los alumnos aprendan. Lo que decía el compañero amigo Marco Antonio Juárez, a que los alumnos construyan desde sus habilidades y desde sus conocimientos a que construyan la matemática, a que la manipulen. Y ahí uno empieza cuando egresa a la normal y va cometiendo errores y va viendo materiales y va viendo experiencias y con el paso del tiempo esa experiencia, esa secuencia didáctica se va perfeccionando. El día de hoy quiero presentarla después de 26 años de llevarla a cabo, de ver diferentes alternativas para que los alumnos conozcan y se apropien de este objetivo, calcular el área de triángulos y cuadriláteros. Parece muy fácil, ¿no? Parece muy fácil porque pues ya se echan las fórmulas, entonces se la doy al alumno, luego le pido que lo aplique y le digo base por altura entre 2. Para mí, maestros, antes de comenzar de lleno con la propuesta, quiero decirles que para mí base por altura entre 2 es un enorme paradigma en mi vida profesional. Cuando yo decido ser profesor de matemáticas, escuchen bien, me da una vergüenza. Cuando quise ingresar a la normal, mi objetivo era entender algo tan simple. ¿Por qué base por altura entre 2?
Mi maestro de matemáticas decía que Mario Hernández, o sea, un servidor, era muy bueno en matemáticas, porque a Mario le multiplica base por altura y divide entre 2, y yo hacía eso. Y entonces en algún momento yo preguntaba, ¿por qué no es entre 3? ¿Por qué es entre 2? Y entonces yo quise entrar a la normal superior en México para que me ayudaran a entender por qué funcionaba de esta manera. Y bueno, pues al egresar, no contaba yo con todas las herramientas para poderle transmitir al alumno la construcción de la matemática y de tal manera que yo no le diera la matemática como tal. Y me puse a estudiar de manera autodidacta. Tuve que escuchar a muchos compañeros en congresos, en revistas, para que pudiera yo entender estos conceptos tan básicos, pero que a veces se nos escapan de la mano. ¿Por qué es base por altura entre 2? Es mi mejor ejemplo cuando digo que yo quería saber algo tan básico y con un poco de vergüenza lo digo, yo no lo sabía. Funcionó porque durante muchos años mis maestros me dijeron, tú multiplica base por altura entre 2 y mira, con eso ya la haces. Y así cada una de las fórmulas geométricas. Y entonces, pues yo dije, seguramente hay un grupo de personas muy sabias que están en un cuarto donde ellos hacen fórmulas y los humanos comunes y corrientes no tenemos acceso a ellas. Los humanos comunes y corrientes solamente nos toca aplicarlas y no preguntes de dónde salieron. Esa era mi visión hace algunos años, ya bastantes, acerca de la matemática. Y con el paso del tiempo fui entendiendo que esta manera de enseñanza pues no dejaba mucho aprendizaje y desarrollo de habilidades del pensamiento en los alumnos. Y cuando entendí por qué era base por altura entre 2, fue algo maravilloso para mí y dije, si esto lo entendí, puedo entender el cómo se construye cada una de las fórmulas. Y el día de hoy voy a compartirlo con ustedes, una secuencia didáctica que trata de la construcción de las fórmulas de tipo conceptual, no algorítmico, no procedimental. Bueno, también, pero principalmente de tipo conceptual. El qué significa la fórmula. Entonces, con ustedes voy a compartir en esta ocasión una secuencia didáctica de esta manera. ¿Ok? Aquí dice trayecto formativo, geometría. ¿Sí estamos aquí, maestros? Sí, maestro. Perfecto. Para empezar, me gusta, no me agrada mucho la palabra calcular. Me acuerdo una anécdota con un alumno que le dije, calcula cuántos cuadritos hay. Y me dijo, maestro, pues hay como 32. En realidad había 36, pero como yo le dije calcula, entonces él hizo un cálculo así como que, pues más o menos, dijo, hay como 32. Dije, oye, a ver, ¿qué 36, maestro? Usted me dijo que calculara, no que encontrara la respuesta correcta. Es una anécdota que recuerdo mucho cuando leo la palabra calcula o calcular. Pero bueno, matemáticamente sabemos que calcular es encontrar el total que nos están pidiendo de determinado tema. Ok. Bueno, pues le pongo un subtítulo a esto que es Haciéndome la vida de cuadritos. Haciéndome la vida de cuadritos. Esta frase, cuando tenemos cosas muy complicadas, que nos gusta complicarnos la vida y entonces decimos, nos hacemos la vida de cuadritos. Bueno, pues precisamente me voy a hacer la vida de cuadritos y le voy a hacer la vida de cuadritos a los alumnos a través de esta secuencia. Maestro Mario. Maestro, si gusta deshabilitar su cámara para que se le escuche mejor, por favor. Quiero que los alumnos, ahí estoy ya sin cámara, espero que me escuchen mejor. Gracias, maestro. Correcto. Básicamente va a ser una pregunta
a lo largo de toda esta secuencia didáctica. Y la pregunta es, ¿cuántos cuadritos caben en la siguiente figura? Esa es la pregunta que nos va a regir a lo largo de toda esta secuencia didáctica. ¿Cuántos cuadritos caben en la siguiente figura? Actividad 1. A los alumnos se les pone una figura como esta y se les pregunta cuántos cuadritos caben en esta figura. Sin decirles absolutamente nada, solamente se les muestra la imagen, se les dan unas hojas y el alumno pues tiene que encontrar cuántos cuadritos. Hay algunos alumnos que cuentan de uno por uno, lo cual no está mal. Hay algunos alumnos que hacen lo que está en la imagen. Dividen en algunas figuras y dicen, aquí tengo algo que después llamaremos cuadrado y algo que después llamaremos rectángulo. Esta secuencia didáctica es para primero de secundaria. Entonces, es de tipo, no es con todo el rigor y con toda la formalidad matemática, es de tipo conceptual principalmente. Entonces, aquí tenemos una respuesta de un alumno que contesta que en total hay 32 cuadritos. Un segundo ejemplo, un alumno lo dividió de una manera diferente. Y de todos modos, no importa cómo se divida, en total ambos llegan a la respuesta correcta, que es 32. Uno lo dividió de una manera, otro de otra, y ya contestó. Y bueno, cada alumno tiene la libertad de dividir como guste. Un segundo ejemplo, este alumno lo divide de esta manera, en rectángulos, y es una manera más rápida, es una manera más fácil de contar cuántos cuadritos hay. En total hay 99, y aquí tenemos un alumno que hace de diferente manera la división, y no importa, de todos modos, hay 99 cuadritos. Y esto es una evidencia de lo que hacen los alumnos cuando se les hace esta consigna, cuando se les da esta consigna. Encuentra cuántos cuadritos hay. Y de una manera natural, por llamarle de alguna manera natural, sin que el maestro le esté guiando, el alumno llega a esta división de figuras y a encontrar atajos para no contar de uno por uno, sino ya aquí multiplica 15 por 4 y da 60, y de una manera conceptual ya tiene la fórmula del rectángulo. Nadie le dijo que así lo hiciera. Yo no le dije este rectángulo, el alumno lo dividió. También tenemos aquí un cuadrado, el de 3 por 3, y el alumno, sin que el maestro le haya hecho nada, ya está construyendo la matemática ahí. Ya después hay que darle forma. Aquí tenemos otra figura. Cada una de ellas es rara, tiene lados rectos, pero es un tanto rara. Y el alumno se dedica a dividir la figura en varias figuras para él conocidas o para él más que le facilitan el trabajo. Aquí tenemos dos ejemplos de diferentes alumnos que encuentran el total de cuadritos que hay, sin contarlos de uno por uno. Ok, aquí tenemos las hojas que se le entregan. Estos son varios ejemplos. Yo solo les mostré 3, pero es una hoja con cerca de 15 diferentes figuras donde los alumnos se dedican a dividir y a encontrar cuántos cuadritos hay. Bueno, la primera parte, la primera consigna, ya la terminó. Pero luego vienen algunas figuras como esta, donde uno de los lados es diagonal. Y una vez más al alumno se le dice, encuentra cuántos cuadritos hay. Aquí ya viene algo más complicado, porque los cuadritos no están enteros. Y entonces los alumnos le batallan ahí un poco y después de algunos intentos logran algunas soluciones. Y aquí tenemos la figura donde el triángulo azul que está aquí lo pasó de acuerdo a la flecha arriba. Incluso los rectángulos los pasa de este lado y completa una figura para él conocida. Ya no va a trabajar con figuras
con diagonales, sino lo transforma y lo pone como un rectángulo. Para él va a ser una figura conocida. Fíjense qué inteligente, ¿no? Este chico que pone el triangulito que sobraba, lo pone de ese lado. Habría que cuestionar, ¿no? La congruencia de triángulos, por qué cabe, pero de una manera conceptual y un tanto empírica, el chico sabe que ese triángulo cabe allá arriba. El triángulo azul lo cambia de lado y está el verde, y efectivamente es correcta su solución. Aquí tenemos otra figura, también con lados diagonales, que no son rectos, que no forman ángulos de 90 grados. Y aquí tenemos algo maravilloso donde un chico, vean acá en la parte de abajo de la solución, donde un chico ya lo encerró en un rectángulo y entonces multiplica 4 por 3 y le da 12. Pero como está a la mitad la diagonal, entonces para él es 6 lo que hay dentro del triángulo. Y lo mismo en la parte de abajo. En la parte de abajo dice que hay 12 porque son 24 en total y la mitad es 12. Esto es el uso de la fórmula del triángulo, pero yo como maestro solo les he dicho sí, les he dicho no y no les he dado ninguna fórmula hasta el momento. Uno más y vemos aquí cómo los alumnos elaboran su propia estrategia para encontrar cuántos cuadritos le caben a un triángulo. Yo recomiendo en esta secuencia trabajar primero con triángulos rectángulos. Hasta el momento, el uso de triángulos rectángulos. Este conocimiento, este logro de los alumnos, lo vamos a compartir, lo vamos a socializar con aquellos que no llegaron al resultado correcto o que les costó. ¿Cuántos cuadritos hay dentro de un triángulo? Parece complicado. Sin embargo, existe una manera de saber cuántos cuadritos hay dentro del triángulo sin necesidad de contarlos. Observa el siguiente rectángulo. En este rectángulo, dentro hay 24 cuadritos. ¿Qué pasa si yo trazo una línea a la mitad? Cada mitad, aún sin contarlos, debe tener 12 cuadritos, que es la mitad de 24. Por lo tanto, el triángulo azul debe de tener 12 cuadritos. Hay 24, la mitad es 12. De manera general, si yo tengo un triángulo, puedo trazar un rectángulo y contar cuántos cuadritos caben dentro del rectángulo. En este caben 42. Por lo tanto, la mitad es 21. Nuestro triángulo, sin contarlo, tiene 21 cuadritos. Esta es la conclusión a la que llegamos después de que los alumnos construyeron esta parte conceptual. Y para ayudarle a aquellos alumnos que no lo lograron, se hizo este video o se hace esta explicación. Insisto, primero con triángulos rectángulos. Esa es mi propuesta. En la actividad 2 vamos a trabajar con las figuras, con los polígonos que ya conocemos. Un cuadrado. El alumno tiene que contarlos, pero no los cuenta de 1 por 1. Los cuenta como 5 por 5 y la respuesta es 25. Eso nos permite generalizar. Para este cuadrado, para saber cuántos cuadritos le caben, que esa es la consigna principal, necesitamos un dato. Con un dato que nos den es suficiente para saber cuántos cuadritos le caben. Si yo le digo al alumno que tiene 23 cuadritos, aunque no esté cuadriculado en su interior, el alumno sabe que debe de multiplicar porque hay 23 renglones y en cada renglón hay 23 cuadritos. Por lo tanto, eso le permite elaborar una conjetura, una regla que para él es válida. Y va a multiplicar lado por lado para encontrar la cantidad de cuadritos. Y si lo hacemos simbólicamente, ya tenemos lo que llamaremos una fórmula, pero no dada por el maestro, sino a través de una secuencia de actividades, el alumno llega a formalizar que cuadritos es igual a L por L cuando simboliza
su regla que construyó, su regla conceptual. ¿Ok? Pues vamos con el rectángulo, que va a ser muy parecido. En este caso es 5 por 12. 25, no es 25, es 60. 5 por 12 es 60. Eso pasa por copiar y pegar, maestros, perdón. 5 por 12 es 60, no 25. Y para el rectángulo necesitamos dos datos. La cantidad de cuadritos que hay en lo alto, le llamaremos alto, o en un lado, y la cantidad de cuadritos que hay en el otro lado. Y con eso, si hay 13 renglones y en cada renglón hay 41 cuadritos, pues entonces el total de los cuadritos será base por altura. O sea, B por A. Los cuadritos es igual a base por altura y el alumno ha llegado conceptualmente y algunos de manera específica a poner que los cuadritos es igual a la base por la altura del rectángulo, y eso ya lo habíamos visto en los primeros ejemplos que se pusieron, donde el alumno de manera empírica, de manera natural, llegó a esta conclusión. El romboide. El romboide es un siguiente cuadrilátero que queremos saber cuántos cuadritos le caben. Y aquí tenemos algunos ejemplos. A los alumnos se les pide, se les da la consigna de que su procedimiento lo generalicen, que su procedimiento lo escriban de tal manera que ese procedimiento funcione no para un romboide, sino funcione para cualquier romboide que el maestro le ponga. El alumno dice que lo va a dividir en partes. Esto es una estrategia muy útil para algunos alumnos, donde el alumno dice, pues lo voy a dividir en figuras que yo ya conozco. En triángulo, otro triángulo, y en este caso un cuadrado. Y eso es lo que dice el alumno en esto que escribió. Lo divido en partes y a los triángulos que me quedaron los completo como cuadrado, los multiplico, base por altura, bla, bla, bla. Y aquí tenemos un primer intento de una fórmula, maestros. Esto, cuando el alumno traduce su manera de escribir con palabras en el español y lo traduce a símbolos como lo que está aquí, esto es grandioso. El alumno dice base por altura entre 2, que es un triángulo, más base por altura entre 2, que es el otro, más base por altura, que es lo del rectángulo o cuadrado que queda en el centro. Esto es una fórmula construida por el alumno. Yo no he hecho nada más que proponer las secuencias e irlo guiando, y el alumno va construyendo poco a poco la fórmula. Aquí tenemos otro donde él lo divide en 5 por 2, entre 2 y le da 5 para un triángulo morado, para el otro triángulo morado también, y para la parte de rectángulo 5 por 7, 35, en total da 45. El alumno se siente cómodo contando los cuadritos de esta manera porque lo divide en figuras que para él son conocidas. Aquí tenemos otro buen intento, otro excelente intento de el romboide. Una vez más lo divide en figuras conocidas como triángulo, cuadrado y triángulo. Y entonces multiplica 3 por 3 entre 2, más 3 por 3 entre 2, más 8 por 3. Y aquí tenemos otro intento de buena fórmula. Dice, área entre 2, más área entre 2, más 24. Y aquí le da a él el resultado. Pero la fórmula aún no es la adecuada. Aún no está muy bien. Todavía observen lo que hace el alumno acá abajo. Él dice base por altura entre 2, que es lo de un triángulo, y luego lo multiplica por 2. No es todo, lo está multiplicando por 2 porque son 2 triángulos. Y luego dice más base por altura. Esta fórmula es un buen intento del alumno que ha construido su fórmula y no está esperando como el maestro Mario cuando era alumno que el maestro le diga cómo resolverlo, cómo plantear la fórmula. Sin embargo, estas fórmulas están tendenciosamente incorrectas. Y digo tendenciosamente porque yo ya sé que si le pongo cuadritos dentro del romboide,
el alumno va a tender a hacer esto. Pero si este romboide no tiene cuadritos, no puedes saber cuánto mide la base de los triángulos y no puedes saber la base del rectángulo. Y entonces, cuando yo le pongo el siguiente romboide, los alumnos que buscan nueva estrategia que les ayude. Y aquí tiene su fórmula conceptual. Implico su base por la altura y el triángulo de las iguales. Entonces, un rectángulo. Y ya solo aplicó la fórmula. Triángulo, dice aquí el alumno. Y entonces, observen cómo está moviendo un triángulo del lado izquierdo al lado derecho y ya solamente va a aplicar la fórmula del rectángulo. Aquí hay otro. Lo que hice fue que lo que le sobra, dice, lo completé y se forma un rectángulo. Aquí vemos algo bien simple. El alumno me está explicando que si quita el triángulo del lado izquierdo y lo pone del lado derecho, entonces ya lo logró. Y dice que el total es A por B, que es la fórmula general del romboide. Si tenemos 7 cuadritos y tenemos 11 cuadritos, finalmente solamente es un rectángulo el que se forma. Muevo el triángulo sobrante, me dicen los alumnos, se completa un rectángulo. Cuadritos es igual a base por altura. Y ahí tenemos la fórmula que el alumno construyó como la que está acá abajo. Dice que X es igual a L por A. O aquí dice A por B. Porque además de todo, puede usar las letras que guste. Tradicionalmente hemos usado base y altura como B y H, pero el alumno puede poner las letras que guste y seguirá siendo general. Aquí tenemos la explicación para aquellos alumnos que no logran acceder a la fórmula. En esta ocasión, mi problema consiste en encontrar la cantidad de cuadritos que caben dentro de un romboide. Como no conozco un procedimiento directo, podré intentar dividir esta figura en algunas formas ya conocidas como triángulos, cuadrados y rectángulos. Si yo encuentro la cantidad de cuadritos que le caben a cada uno y lo sumo, encontraría el total de cuadritos del romboide. Sin embargo, eso me lleva a que necesitaría muchos datos. Necesitaría la base de los triángulos, la altura del rectángulo, y no siempre los puedo conocer. Entre menos datos requiera, será mejor. Regreso a mi romboide, que sé que tiene 7 cuadritos en la base, y la otra medida que conozco no es el lado del romboide, es la altura, que en esta ocasión son 5 cuadritos. Ahora pon atención en el triángulo de la derecha. Lo voy a recortar y a mover hasta formar una figura que tú ya conoces. Se formó un rectángulo que tiene 7 cuadritos de base y 5 de altura, igual que el romboide. En esta ocasión, si multiplico 7 por 5, dará 35 cuadritos que tiene el rectángulo y será la misma cantidad de cuadritos del romboide. Este procedimiento funciona para todos los romboides. Solo multiplicar la base por la altura. Es cierto, maestros, que al inicio de la secuencia los alumnos no tienen esa plasticidad mental para hacer las cosas. No a todos se les ocurre cambiarlo, no a todos se les ocurre recortar, no a todos se les ocurre colorear, pero conforme avanzamos en la secuencia, los alumnos van tomando esos ejemplos y poco a poco logran modificar una figura para conseguir otra que les sea más fácil encontrar la cantidad de cuadritos. Continuamos con el rombo, maestros. Aquí tenemos un rombo y el alumno lo que hace es imaginarlo con esa plasticidad mental que se le está desarrollando
y pasa los dos triángulos superiores abajo, de tal manera que se formó un rectángulo, ya no un rombo, sino un rectángulo, donde finalmente es 6 por 6 y en total serán 36 cuadritos que caben ahí. Eso ya no es contando de uno por uno. Otra manera es encerrar el rombo en un rectángulo y multiplicar 10 por 4, que son las medidas de este rombo, 10 por 4, 40, y dividido entre 2, porque el alumno llega a la conclusión de que los 4 triángulos extra forman un nuevo romboide. Entonces, si multiplicamos 10 por 4, encontramos todo el rectángulo. Pero como solo nos interesa la mitad, pues lo dividimos entre 2. Y el alumno, sin que se le haya dado la fórmula, ya está trabajando su propia fórmula de manera conceptual. Aquí ya creó una fórmula y aquí está creando otra fórmula de tipo conceptual. Pero una vez más, maestros, esto es tendencioso, ya que tiene cuadritos. Y si no tuviera cuadritos, ¿qué se hace? Pues el procedimiento sigue siendo general. Lo encierra en un rectángulo y multiplica lo que llamaremos después diagonal menor por la diagonal mayor, que son los lados del rectángulo en el que lo inscribe, y lo divide entre 2. Esta es una fórmula conceptual que el alumno está manejando sin que el maestro haya intervenido a darle la fórmula. Este es un procedimiento muy bonito, maestros. Dice 5 por 2, que da 10, y luego dice por 4. ¿Qué está haciendo el alumno aquí, maestros? ¿Por qué dice 5 por 2, 10, y luego por 4? Lo que está haciendo es encontrar lo de uno de los rectángulos, ya que si lo notamos, se formaron 4 rectángulos. Entonces es algo muy interesante cómo está trabajando con una cuarta parte del rombo. 5 por 2, 10, luego lo multiplica por 4, da 40, pero lo divide entre 2 para que le dé 20 cuadritos que tiene el rombo. De manera general, el procedimiento más convencional y al que más alumnos llegan es, lo encierro en un rectángulo, encuentro el área del rectángulo y lo divido en 2 partes. Eso significa que para el total de cuadritos queremos la mitad de la base por la altura. O sea, para encontrar el rectángulo es la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. No todos los alumnos ponen D mayúscula y D minúscula, que es lo convencional. Pero no importa, maestros, porque están entendiendo perfectamente qué significa cada una de las letras. Y los alumnos construyen estas fórmulas de una manera informal. Posteriormente, se les va a ayudar en la ortografía matemática, en la manera en la que se escriben las cosas. Pero por el momento, los alumnos ya tienen la construcción de algunas fórmulas. El rombo lo podemos inscribir dentro de un rectángulo y entonces multiplicaríamos la diagonal mayor por la diagonal menor y encontramos todo el rectángulo, pero lo dividimos entre 2 porque salen 2 rombos. Otra manera que un alumno lo puede encontrar es en cuántos cuadritos le caben, es encontrar el área de uno de los triángulos y multiplicarlo por 4. ¿Cómo se encuentra el área de uno de los triángulos? Pues es diagonal mayor, la mitad, por la diagonal menor, la mitad de esa diagonal menor, y eso nos da el área del triángulo, y luego por 4. Aquí tenemos que el rombo ha pasado los 2 triangulitos del lado izquierdo y formó un rectángulo. Así es que la diagonal, ese rectángulo azul es la mitad de la diagonal grande entre 2
multiplicado por la altura del rectángulo azul, que es la diagonal menor. Funciona esta fórmula también, y esta es muy parecida, solo que los triángulos, en lugar de ponerlos los dos del lado izquierdo, ahora se pusieron abajo. Y entonces el rectángulo azul es la diagonal mayor por la mitad de la diagonal menor. Aquí tenemos 4 fórmulas que funcionan para el rombo. Estamos como que muy acostumbrados a usar una de ellas. Diagonal mayor por diagonal menor y entre 2. Sin embargo, los alumnos aquí encuentran diferentes maneras de saber cuántos cuadritos le caben al rombo. Toca el turno de la figura llamada rombo. El problema es que un rombo no tiene base, el rectángulo que mide 10, y una diagonal pequeña que es la base del rectángulo que mide 6. Si me doy cuenta, en este rectángulo caben 2 rombos idénticos. La parte amarilla forma otro rombo idéntico. Por lo tanto, si yo multiplico 10, el rombo azul, y tendrá 30 cuadritos. De manera general, para encontrar el área de un rombo, yo debo de multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y dividirla entre 2. Otra manera de resolver este problema es pasar los 2 triángulos del lado derecho al lado izquierdo para que completen un rectángulo. Este rectángulo sigue teniendo 10 de altura, pero ya no mide 6 de base. Ahora mide la mitad de 6. 6 entre 2 da 3, por 10 es 30. De manera general, yo puedo encontrar cuántos cuadritos le caben a un rombo si divido la diagonal pequeña entre 2 y lo multiplico por la diagonal grande. Otra manera es encerrarlo, dividirlo en 4 triángulos y pasar los 2 triángulos de arriba abajo. Y entonces me queda un rectángulo que tiene de base, su altura ya no mide 10, su altura mide 5. Entonces, de manera general, puedo encontrar el área de un rombo multiplicando la diagonal pequeña por la mitad de la diagonal grande. Aquí tienes 3 maneras de encontrar el área de un rombo. Y decía yo, maestros, que en la primera parte recomendé solo trabajar con triángulos rectángulos, ya que no es nada fácil trabajar con los demás triángulos. Cuesta un poco más de trabajo desde mi experiencia con los alumnos. Aquí tenemos el triángulo, finalmente, que ya no es rectángulo, y los alumnos ya con la experiencia anterior lo encierran en un rectángulo, multiplican para encontrar cuánto le cabe a todo el rectángulo y lo dividen en 2 partes, porque las 2 partes verdes forman el triángulo blanco. También lo intentan dividir en 2 partes. Lo dividen en la parte que está en azul, con línea punteada azul y con línea punteada verde. Y encuentran el área de uno y encuentran el área de otro. Una vez más, eso es tendencioso porque están queriendo utilizar los datos de la figura de la cuadrícula. Aquí tenemos un triángulo que cuesta mucho trabajo entenderlo. Entender por qué este triángulo vamos a multiplicar y a dividir es muy complicado, pero aquí tenemos un alumno que se le ocurrió repetir el triángulo y forma un romboide. Y ya vimos que para el romboide es como si fuera un rectángulo. 6 por 7 da 42 cubitos, pero como interesa uno de los ángulos y él hizo 2, entonces divide y da 21. Aquí lo más complicado es entender esa altura, que no nos interesa el lado del triángulo, sino nos interesa la altura.
Esa es la parte que yo he notado que les cuesta más trabajo, pero no es nada fácil. Aquí tenemos diferentes maneras de llegar a la fórmula del triángulo. La más clásica es encerrarlo en un triángulo y tenemos que base por altura entre 2, ¿sí? Porque la parte amarilla y la parte azul son iguales. Otra manera es repetir el triángulo, repetirlo para formar un romboide y tenemos base por altura para encontrar el área de todo el romboide, pero dividido entre 2 porque pues necesitamos solamente el triángulo azul. El amarillo fue un invento nuestro. Hay otro alumno que hizo lo siguiente, lo dividió a la mitad y los triangulitos de la parte de arriba del triángulo lo pasó en la parte de abajo y se forma un rectángulo. Este método yo lo conocí con un excelente maestro, pero no era un excelente maestro de la normal, era un excelente maestro albañil. Él me enseñó este método, construyó una pared en forma de triángulo y para saber cuántos metros cuadrados había construido, lo partió a la mitad y entonces formó un rectángulo. Y esto lo volvió a repetir un alumno de primaria y secundaria. Entonces, la base sigue siendo base, pero la altura ya no es, la altura es la mitad de la altura para encontrar el área del rectángulo, base, pero por la mitad de la altura. Y encuentra el área del triángulo. Está excelente este método también. Aquí está un video que por cuestiones de tiempo ya no lo voy a presentar, pero si alguien gusta, le puedo enviar la presentación para que lo vea completamente. Aquí viene un poco de cómo se encuentra otra vez. Y son 40, así es que multiplico, convierto en romboide, el procedimiento para encontrar la cantidad de cuadritos es el mismo. Ahí está la explicación en video. Y finalmente, maestros, llegamos al trapecio. El trapecio es una figura muy interesante, complicada, pero muy interesante. Aquí el alumno lo divide en un rectángulo y en 2 triángulos. Aquí también lo divide en un rectángulo y en 2 triángulos. Y lo hace de coloreado, de color azul, verde y morado, pero recuerden que la primera parte de la secuencia es darles algo con lo que se sientan cómodos. Y su comodidad es con cuadritos, porque si les damos un rectángulo, perdón, un trapecio sin cuadritos, ya las cosas cambian, porque ya no sabemos cuánto miden las bases de los triángulos y la base del rectángulo que queda en medio. Y fíjense lo que hizo un alumno. Repitió el trapecio. De hecho, este impreso lo imprimió o lo fotocopió, no sé qué hizo, y lo puso el trapecio del otro lado. De tal manera que la base de ese romboide que se formó, porque con 2 trapecios se forman un romboide, eso es 48 por 14. 48 48 que es la base grande más 18 da 58. Y eso multiplicado por 14 nos daría el área de los 2 trapecios juntos que formaron un romboide. Así es que tendremos que dividirlo a la mitad. Y de ahí surge el 40 más 18 multiplicado por 14 y dividido entre 2. Esta es una excelente manera de encontrar la fórmula del trapecio. Y el alumno dice, tengo que sumar la base grande más la base chica, multiplicarla por 14 y dividirlo entre 2. Y llega de una manera conceptual a una verdad matemática. Este otro alumno lo que hizo fue trazar una diagonal de un vértice a otro vértice del trapecio y entonces se le forma un triángulo verde y un triángulo morado. Encuentra cuántos cuadritos le caben al triángulo morado, luego al verde y hace la suma. Este es otro método.
Este está padrísimo. Yo no sé cómo se le ocurre a este alumno. Lo que él hizo fue trazar una línea a la mitad del trapecio y luego él lo recorta mentalmente y lo pone, lo gira, de tal manera que se le forma un romboide. La parte de arriba del trapecio la gira y se le forma un romboide. Todo esto en clase, maestros. Todo esto en clase, ahí trabajando y coloreando y recortando. Todo esto en clase. Y también tenemos una más que es el clásico rectángulo. Y aunque no voy a saber cuánto miden las dos bases de los triángulos, lo que sí sabe es que si a 40, que es la base del rectángulo amarillo, perdón, el 40 es la base mayor. Si a 40, que es la base mayor, le quita 18, que es la base del trapecio o la base del rectángulo amarillo, en total le queda un triángulo de 22. Junta los dos triángulos naranjas y le da 22, que es su base. Entonces, no sabe cuánto mide cada base del triángulo naranja, ni uno ni otro, pero sabe que si los junta, en total, ese triángulo va a tener 22 por 14, que es la altura, y ya puede sumarlo. Aquí tenemos un video que una vez más por cuestión de tiempo ya no voy a presentar, pero si a alguien le interesa, tiene la presentación libre para que se las pueda enviar. Y aquí tenemos muchas maneras de llegar a la fórmula del trapecio. Un trapecio, lo pongo, y aquí está su fórmula. La fórmula para encontrar cuántos cuadritos le caben al trapecio azul es base mayor más base menor por altura, pero eso nos daría toda el área de los dos trapecios. Lo divido entre 2 y encuentro la del azul. Esta ya le expliqué también, que es cortar la mitad del trapecio, ponerlo en la parte de abajo y se forma un romboide. ¿Qué fórmula tiene? Pues es la base mayor más la base menor, pero multiplicado por la mitad de la altura, porque ya el romboide azul ya no mide lo mismo que medía el trapecio, mide la mitad. El que hizo el alumno de poner la diagonal, y aquí está su fórmula, que sería la base mayor por altura entre 2 más la base menor por altura entre 2, que en realidad está encontrando el área de dos triángulos. Si lo sumamos, llegamos a la respuesta correcta. Otra fórmula que me he encontrado a lo largo de estos años que llevo haciendo este trabajo es que encuentran la mitad de la base de abajo. Ese punto donde es el vértice del triángulo amarillo es la mitad de la base mayor. Y entonces es la mitad de la base mayor por la altura y entre 2. Eso nos dará un triángulo azul. El otro triángulo azul es la mitad de la base mayor entre 2, porque es la mitad de la base grande, por altura y entre 2. Y eso es el otro triángulo azul. Y luego el triángulo amarillo es la base menor por altura entre 2. Y esta también es la fórmula del trapecio, maestros. Y aquí tenemos otros 4 maneras de llegar a la fórmula del trapecio. En la primera estamos trazando un romboide y será romboide más triángulo. Y en la otra es un rectángulo más 2 triángulos que forman uno solamente. Y aquí en la tercera tenemos un rectángulo, pero se le aumentaron 2 partes amarillas. Así es que se encuentra el área del rectángulo grande y luego se le restan las 2 amarillas. Y en el último, se está pasando a la mitad del trapecio y los 2 triangulitos se pasan hacia arriba. Ya ustedes con calma, maestros, podrán revisar estas 8 maneras de llegar a la fórmula del trapecio. Esas 8 maneras son equivalentes. Con cualquiera de ellas, llegamos a saber cuántos cuadritos le caben al trapecio. Y todas ellas, algún alumno la ha construido
de manera conceptual, la escribe y la hace de manera aritmética. Ya posteriormente se le ayuda a que la escriba de manera simbólica, tal y como en matemáticas lo hacemos. Esta es una tarea, maestros. Esta es una tarea para ustedes, para quien guste. Esto es una tarea. ¿Cuál es la tarea? Ah, pues que hay un trapecio, maestros. El trapecio azul, queremos saber cuántos cuadritos caben. Y el método que estoy utilizando es prolongar los lados del trapecio para formar un triángulo. Entonces, habrá que encontrar el área del triángulo y luego encontrar el área del triángulo completo, luego encontrar el área del triángulo blanco pequeño y hacer la resta. Y si al triángulo grande le resto el triángulo blanco, encontrar el área del trapecio, maestros. Y esta es una tarea que quiero dejarles por si a alguno de ustedes le interesa llegar a la solución de esto, pues puede intentarlo. Ya después vienen algunos problemas que tienen que ver con trapecios, con rombos, con rectángulos. También se le puso a los alumnos y si tuviéramos un poco más de tiempo, veríamos las soluciones que propusieron. Como esta presentación se las puedo compartir, ustedes ya tendrán oportunidad de ver cuáles son los problemas. Y este es un problema que quiero dejarles finalmente. Los otros son para alumnos. Estos 4 problemas son para alumnos. Son sencillitos. Son para alumnos. Pero el último problema, maestros, es la segunda tarea que quiero compartirlas a ustedes. Si alguien de ustedes se anima a resolverlo, tanto el del triángulo, cómo encontrar la fórmula del trapecio con un triángulo y cuál es el área de todo el triángulo, me manda un correo, me manda un WhatsApp y con eso nos ponemos de acuerdo para revisarlo. Son problemas de ingenio, de razonamiento, donde el alumno aplica las fórmulas conceptuales que construyó. Maestros, de esta manera he terminado la exposición muy expositiva. A mí me hubiera agradado más un taller donde ustedes trabajaran, donde ustedes recortaran, donde ustedes colorearan. Pero dado el tiempo, pues solamente he sido expositivo. Ojalá tengamos oportunidad en otra ocasión de llevar a cabo esto como taller. Ahí está el correo y está el número de WhatsApp. Si alguien gusta hacer la tarea, si alguien gusta la presentación y si alguien gusta las hojas de la secuencia didáctica, son como 4 o 5 hojas que tengo de secuencia didáctica estructurada, también me lo puedes solicitar. Oye, Mario, ¿nos pasas la presentación? Claro. Oye, Mario, ¿nos pasas la secuencia didáctica escrita en actividades? Claro. Oye, Mario, quiero compartirte las soluciones. Gracias. Las platicamos y las revisamos qué tan correctas o qué falta. Así lo hice la vez pasada que expuse y así lo puedo hacer en esta ocasión una vez más. Maestros, maestro Pedro. Sí, maestro, lo escucho, maestro Mario, muchas gracias. Muchas gracias por su aportación. Le estamos infinitamente agradecidos con este trabajo que nos ha presentado. Esperamos que los compañeros participantes pues recuperaran todas esas ideas que están muy interesantes. Maestro, muchas gracias. Y desde luego, a nombre de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, se le hace se le extiende una constancia que tiene un significado muy importante por estas aportaciones tan importantes. Gracias. La constancia dice: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil, otorga la presente constancia a Mario Hernández Sánchez por la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado. Calcula áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo de la enseñanza de la geometría, emitido en la Ciudad de México el 27 de mayo de 2021 y firmado por el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Nacional. Muchas gracias, maestros. Gracias a todos los compañeros
que están conectados en este trayecto formativo. Creo que es muy valioso lo que hemos recibido de los compañeros que han participado. Estamos cordialmente invitados para continuar el día de mañana en las actividades de este trayecto. Muchas gracias a todos y con esto estaríamos concluyendo este trabajo del día de hoy. Esperamos que haya sido de mucho provecho para todos los participantes. Gracias, compañeros. Maestro Mario, pues bien, esperaremos lo demás que nos va a proponer al menos más adelante y desde luego invitamos a los compañeros que el día de mañana nos conectemos para poder continuar con los trabajos. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Me pidieron que si puedo compartir. Me pidieron que si puedo compartir nuevamente mis datos. Gracias, maestros. Gracias. La exposición, maestro Mario, se lo manda al maestro Rubén. Sí. Me pidieron que si puedo compartir nuevamente mis datos. Muy bien. Correcto. Quisiera compartirlo, pero no tengo la opción. Okay. Gracias, profesores. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Gracias, maestro Mario, por todo el conocimiento que nos llevamos el día de hoy. Muy bonita plática. Gracias, ahí están mis datos, ahí está el correo electrónico. Gracias, maestro Mario. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Ahí está el correo y el WhatsApp. Tienen tarea, si quieren intentarlo, con gusto lo rezamos y compartimos las ideas. Gracias. 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 Buenas noches.